A continuación, tiene la palabra don José Pardo Santayana Gómez de Olea, coordinador de investigación y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, un centro de estudios de la mayor importancia. Les recomiendo que sigan sus publicaciones. El conferenciante de hoy es coronel retirado del Ejército Español, profesor asociado del Centro Superior de la Defensa Nacional y miembro de la Academia de Ciencias y las Artes Militares. Don José Pardo de Santayana Gómez de Olea tiene la palabra. Muchas gracias por su presencia. Buenos días a todos ustedes. La verdad es que tengo que empezar agradeciendo al Ayuntamiento de La Laguna, a la Universidad de La Laguna, al Foro Caja Canarias y a los organizadores de este curso internacional Ciudad de La Laguna por haberme invitado a participar en estas espléndidas jornadas y además el privilegio de hacerlo en este foro tan extraordinario. Y debo decir que para mí venir a la Ciudad de La Laguna y venir a Canarias es un privilegio especial, porque cualquier persona se alegra de que le inviten a venir a la Ciudad de La Laguna por su historia y por su belleza, pero a mí me hace una especial ilusión porque estuve 3 años destinado como coronel en la isla de La Palma y desde entonces tengo un corazón palmero y canario que hace que siempre que vuelva a esta tierra, pues vuelvo con una especial ilusión y que haya aprendido a querer a las gentes canarias, porque es verdad que si muchos tienen la imagen de Canarias como lugar turístico, lo mejor de Canarias es penetrar en su sociedad, vivir en ella y disfrutar del calor y de todas las grandes virtudes del pueblo canario. El tema del que me ha tocado hablar es un tema complejo, sin duda, es un tema que, como ha dicho también el señor Borrell, pues no es un tema que traiga buenas noticias, pero es un tema de muchísima actualidad y que preocupa mucho a nuestra sociedad. En realidad, los españoles estamos menos preocupados que los europeos en general, pero en Europa existe una enorme preocupación por lo que está ocurriendo en términos de la guerra. Y no cabe duda de que es una gran responsabilidad y todo un reto hablar después de que lo haya hecho Josep Borrell y que nos haya dado esta información tan impresionante y haya dejado este panorama previo, que como verán muchas de las cosas que yo digo no son más que reiteraciones de los que ya ha dicho Josep Borrell, pero poniendo más énfasis en el tema bélico en particular. Bueno, lo primero que hay que decir, como vemos en esta presentación, es que, como dice este artículo de la revista Foreign Affairs, si la posguerra fría empezó con grandes visiones de paz mundial, es decir, que se pensaba hace 30 años que se abría un periodo de paz que casi parecía definitivo, unas décadas después estamos terminando con un creciente riesgo de guerra mundial. Y esto es muy importante, porque una diferencia entre nuestro tiempo y solo una década antes es que ahora la posibilidad de que haya una guerra de grandes proporciones es un escenario cierto. No necesariamente muy probable, pero cuando las grandes potencias o cuando Europa piensa en términos de seguridad, piensa en ese escenario como una posibilidad y todas las potencias de alguna manera actúan intentando evitarlo. Pero ese escenario condiciona las políticas de seguridad de nuestras sociedades. En el Instituto de Estudios Estratégicos publicamos este panorama estratégico este último año, en el que además yo escribí un artículo precisamente sobre esta cuestión de cómo la guerra ha vuelto con fuerza a la geopolítica. Este es un poco el panorama global de los conflictos. Tenemos un conflicto en Europa, en Ucrania, varios conflictos en Oriente Medio, la presencia del arma nuclear en todos estos escenarios. Todo el mundo sabe que en la guerra de Ucrania Rusia está amenazando con el empleo del arma nuclear y la está condicionando, y hemos visto cómo en Oriente Medio también se acaba de producir una guerra muy corta, precisamente vinculada al tema del arma nuclear. Por lo general, se habla poco del arma nuclear, entre otras cosas, porque si se pone mucho empeño en describir la importancia que tiene el arma nuclear, se está reforzando con ello a las potencias nucleares. Pero
aunque se hable poco, el arma nuclear es determinante. Y les voy a poner un ejemplo. Si Rusia no tuviera el arma nuclear, ya habría sido derrotada. De modo que el arma nuclear está condicionando mucho el escenario estratégico. Tenemos dos conflictos o dos áreas de conflicto en Europa y en Oriente Medio y todo un arco de conflictividad que rodea a nuestra región europea y que, como vemos, se acerca también a Canarias. Pero además de estos dos conflictos o de estas dos áreas de conflicto activo, hay dos conflictos que tienen una enorme importancia en tanto que conflictos potenciales. Uno en torno a Taiwán y el mar meridional de China y otro en Corea del Norte. Y si nosotros, los europeos, no le prestamos tanta atención, los norteamericanos lo están priorizando. O sea, de modo que para Estados Unidos lo prioritario no es ahora lo que está ocurriendo en Europa y en Oriente Medio, sino lo que puede llegar a ocurrir en Asia. Porque piensan los norteamericanos que si con estos dos conflictos activos se activaran, se pusieran en marcha conflictos en Corea del Norte o en Taiwán y el mar meridional de China, Estados Unidos podría no ser capaz de gestionarlo. Pero desde la óptica española hay otro conflicto potencial que es muy importante. Si llegara a haber una guerra entre Argelia y Marruecos, cosa que es posible, no es un escenario muy improbable, entonces la situación de seguridad para España en tanto desde la perspectiva peninsular como desde la perspectiva canaria, sería muy grave. Con el factor añadido de que estos dos conflictos activos, el de Ucrania y los conflictos de Oriente Medio, se proyectan sobre la región africana más cercana a España. Y esto es muy preocupante porque todos sabemos que como consecuencia de la guerra de Ucrania, por ejemplo, Rusia ha aumentado su presencia en África y ha sido capaz de expulsar de ella a Francia. Con lo cual la presencia rusa es mucho mayor y la presencia e influencia europea es mucho menor. Y esto es preocupante porque en un momento dado Rusia podría activar conflictos en la región precisamente para desviar la atención de Europa del conflicto en Ucrania. Y la otra preocupación es que sabemos que cada vez que ha habido un conflicto muy intenso en Oriente Medio, empezando por la guerra afgano-soviética, después la guerra del año 2003 en Irak, esas guerras han lanzado ondas de choque hacia esta región africana y ha hecho que se haya intensificado el terrorismo yihadista y se haya radicalizado el Islam en esa región de África. Y eso es muy preocupante para nosotros, los españoles. Además, como ya he dicho, el arma nuclear está jugando un papel muy importante. Y hay un dato del que se habla poco, pero es determinante, que es que China ha pasado en 4 años, de tener menos de 300 cabezas nucleares a tener ahora más de 700. China no da a conocer el número de las cabezas nucleares que tiene, pero los informes más certeros o más que probablemente tengan mejor información norteamericanas nos hablan de que ya tenga más de 700, con el propósito de China de llegar a igualar a Estados Unidos el número de cabezas nucleares y de momento, al menos, igualar a Estados Unidos en el número de cabezas nucleares desplegadas, que son las que cuentan más en términos de la geopolítica de los conflictos. De modo que pensamos que en 6 o 7 años, o en el mejor de los casos en 8, creemos que China pueda llegar a tener esas 1.500 cabezas nucleares desplegadas. Cuando eso ocurra, el escenario nuclear mundial habrá cambiado significativamente porque China se habrá incorporado a las superpotencias nucleares. Y a nosotros nos decía en el CSD, en una visita hace un año, decían los japoneses, nosotros estamos aterrados con que eso llegue a ocurrir porque el día que China disponga de esas armas nucleares, pensamos los japoneses, Estados Unidos ya no tendrá capacidad de disuasión sobre China. Pero es que además, al cambiar el escenario asiático de armas nucleares, es probable que la India también se lo plantee y empiece a intentar dotarse de más armas nucleares para encontrarse en paridad con China. ¿Qué ocurrirá si la India aumenta sus armas nucleares? ¿Qué hará
Pakistán. ¿Qué ocurrirá en Oriente Medio? Quiere decir que nos encontramos con un escenario donde la preocupación por el desarrollo de las armas nucleares es creciente y eso nos hace vivir en un mundo crecientemente más peligroso. Otra información que también es importante pensando en términos de guerra y de conflicto es una entrevista que se le hizo a Kissinger poco antes de morir, en el que él afirmaba que estamos en una situación parecida a antes de la Primera Guerra Mundial, en la que cualquier pequeño incidente podría poner en marcha una guerra de grandes proporciones. Pero decía otra cosa que es muy importante. Decía, Estados Unidos y China tienen la obligación o deberían hacer un esfuerzo para entenderse. Porque si no se entienden China y Estados Unidos, él decía, disponemos de entre 5 y 10 años para que el rápido crecimiento de la tecnología y muy en especial de la inteligencia artificial no pueda poner al mundo en un grave peligro. ¿Y esto por qué es así? Porque en la guerra la ventaja la tiene aquel que reacciona más deprisa. Quien llega antes a un lugar, quien dispone antes de una tecnología, quien reacciona más deprisa en el enfrentamiento militar y por tanto la velocidad de reacción es determinante. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Nos da una enorme capacidad de reacción muy rápida. ¿Qué es lo que impide que esa reacción sea tan rápida? Que en el proceso de intervención de la inteligencia artificial tenga que haber decisiones humanas. Si quitamos las decisiones humanas, la velocidad de reacción es mayor. Y por tanto hay una cierta tendencia natural en el ámbito militar de ir reduciendo la intervención humana para ir ganando capacidad de reacción. En este proceso, si se da en un escenario muy competitivo donde las grandes potencias, como hemos visto, no se entienden, el peligro de que la inteligencia artificial pueda llegar a un punto de desarrollo en el que se pueda perder el control, según Kissinger, es muy preocupante. Esto no quiere decir que Kissinger tenga necesariamente razón, pero es otro elemento más que está entrando en el ámbito militar. Y sabemos, y nos lo ha dicho Borrell, que en la competición por el poder mundial entre China y Estados Unidos se entiende esencialmente como una carrera por la innovación tecnológica. Y se piensa que aquel que gane la batalla por la innovación tecnológica ganará la batalla por el poder mundial. Y además, si comparamos nuestra época con la Guerra Fría, vemos que en la Guerra Fría había mecanismos para gestionar esas rivalidades. Había mecanismos para evitar que se llegase a una guerra de grandes proporciones. Pues bien, ahora no lo tenemos. El gran problema de nuestro tiempo, cuando pensamos en términos militares y pensamos que nuestro mundo se pueda parecer a la Guerra Fría, es que entonces había unos mecanismos que durante la paz posterior a la Guerra Fría se han ido desmontando, pero que ahora pensamos que los necesitaríamos. Bueno, antes de pasar a un análisis más pormenorizado, voy a dar una serie de datos que proceden de informes muy creíbles que se publican todos los años. El último informe de este Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que se dedica precisamente al estudio de los conflictos armados, es el que estudia el periodo de julio del 23 al junio del 24, o sea, cómo estaba el mundo hace exactamente un año y cómo cambió en relación con el año anterior. Y nos dice que el panorama mundial de la paz sigue siendo sombría, el panorama de la paz sigue siendo sombrío. De esto somos todos conscientes. Y dice que está experimentando un número de conflictos sin precedentes. Y esto es muy importante. No solo vemos que hay muchas guerras, sino que ese número de guerras, el número, no la importancia de las guerras, no tiene precedentes. Y dice que es debido tanto a factores internos como externos. Y dice que son factores subyacentes, o sea, factores que estaban allí, y además es una consecuencia de las tensiones geopolíticas. Pues bien, la tesis que yo voy a defender en esta presentación es que el fenómeno de la guerra tal como lo conocemos se debe fundamentalmente a ese deterioro del sistema internacional.
Vivíamos en un sistema internacional, ese sistema internacional que había sido diseñado por las potencias occidentales y fundamentalmente por Estados Unidos ha entrado en crisis. Todavía el mundo no ha sido capaz de construir un sistema internacional alternativo y en esa famosa afirmación que se repite muchas veces, cuando un sistema internacional entra en crisis y todavía no tenemos un nuevo sistema internacional, estamos en la época de los monstruos. Bueno, pues uno de los monstruos de esta época de transición entre un sistema internacional a otro nuevo es precisamente el fenómeno de la guerra. Si vamos a datos más precisos, nos encontramos con que este informe habla de 200.000 muertos en todo el mundo por causa directa de la guerra y habla de un 37% de aumento respecto del año anterior. No tenemos los datos recientes, probablemente no haya aumentado tanto de un año al siguiente, pero probablemente las cifras globales sean superiores a las de este último año. Pero dice además, si contamos el número de víctimas por cada conflicto, han aumentado de media en un 17%. Luego estamos claramente en un proceso de expansión del fenómeno bélico y de sus consecuencias. Otro dato sacado en este caso del programa de datos de conflictos de Uppsala. Dice, bueno, si en el año 22 había 55 conflictos activos que duraban entre 8 y 11 años, una década antes, o sea, muy poco tiempo antes, estábamos en 37 conflictos que duraban de media unos 7 años. Vemos, por tanto, que este proceso de deterioro del fenómeno de la paz y de cada vez más conflictos está bastante consolidado. Aquí tenemos datos del impacto humano de las guerras. ¿Cuál es el impacto humano de las guerras? Y en un periodo de tiempo que va del 21 al 24. Y vemos que la guerra con mayor impacto humano es la de Ucrania, teniendo en cuenta ese periodo. Y la siguiente sería la de Israel-Palestina, que el impacto humano habrá crecido muchísimo este último año. Esto es hace un año. Pero vemos que hay otras guerras como la de Siria, como la de Sudán, como la de Afganistán, como la de República del Congo, que no están tan lejos en impacto humano. Pero sin embargo no le prestamos atención. Es como si no estuviera ocurriendo. Y este informe lo que nos está diciendo es que estamos prestando atención a dos guerras muy concretas porque nos afectan mucho, pero no porque en el mundo no haya otras guerras con un impacto humano muy grave. Y quizás nuestro mayor pecado como europeos, y en eso los españoles no estamos siendo tan errados, es no prestar atención a estas otras guerras y muy en concreto a las que ocurren en África. En Canarias se está muy pendiente, lógicamente, de África y en España más que en otros lugares de Europa. Pero nos están obligando a desviar nuestra atención hacia el este, cuando los españoles lo que decimos en Europa es, oiga, que también hay que prestar atención al sur. Vamos a ver ahora región por región. ¿Qué está ocurriendo en estas regiones? Pues bien, y aquí probablemente algunos datos les sorprendan a ustedes. La región de Eurasia aumentó en un 2% el número de víctimas mortales. En Oriente Medio, que en términos globales está el segundo por víctimas mortales, aumentó como consecuencia de lo que ocurrió en Gaza en un 315%. Luego, Oriente Medio pasó de ser una de las regiones bastante contenidas en términos de un año a otro en crecer una barbaridad. En Asia está reduciéndose levemente, pero donde más víctimas mortales está habiendo es en el África subsahariana. O sea que en el África, quitando el norte de África, que ahí tenemos 62.000 muertos en este periodo de tiempo y que ha crecido en un 28%. Probablemente este año, los datos los tenemos, haya crecido algo, pero no tanto, y estemos en víctimas. En América también han bajado el número de víctimas mortales. Vemos que las regiones más alejadas de Europa se ha reducido el número de víctimas mortales, pero en las más cercanas ha crecido, pero donde más ha crecido, aunque en un número mayor de conflictos, es precisamente en el África subsahariana. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo ha ocurrido esto y por qué? Porque los datos son importantes para saber qué estamos manejando, pero la pregunta más importante es
¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues bien, un poco en la línea, por no decir completamente en la línea de lo que ha comentado Josep Borrell, está lo que dijo en su día Leonardo da Vinci, porque estamos viviendo un momento muy parecido. En la época del Renacimiento en Italia, todo el mundo decía, estamos viviendo una época de muchos cambios. Y se dice que dijo Leonardo da Vinci, no estamos viendo una era de muchos cambios, estamos viendo un cambio de era. Y ahora nos está ocurriendo lo mismo. No estamos viendo una época en que ocurran muchas cosas, es que estamos viendo un cambio de era. Vamos de un mundo hacia otro mundo muy distinto. Y ya lo ha adelantado el anterior conferenciante, estamos viendo el fin de una época dominada por Occidente, al fin de una época en que otros dictarán las reglas. Y por tanto, un mundo muy distinto. Y en esta obra escrita por Emilio Lamo de Espinosa, se hacen unas afirmaciones que son anteriores a la guerra de Ucrania, pero que ya estaban anticipando lo que estamos viviendo. Y decía, esta nueva era de la geopolítica internacional que asoma con mucha fuerza, está poniendo fin a siglos de evidencias y certezas. O sea, está poniendo fin a lo que nosotros, los europeos, habíamos considerado que nos daba seguridad. Y está desbaratando los parámetros sobre los cuales se estaba asentando nuestra política exterior. O sea, las certezas que teníamos han desaparecido y los parámetros en los que construíamos nuestra política exterior, y yo ampliaría, y de seguridad, han quedado desbaratados. Y dice una frase que repite muchas veces en su conferencia y que repetía desde hace 5 o 6 años y que es muy importante. El futuro ya no es lo que era. Quiere decir que mirábamos al futuro de una manera y actuábamos en función de cómo esperábamos que fuera el futuro. Pero es que el futuro ya no es como esperábamos que fuera. Pero hemos actuado en función del futuro que esperábamos, de aquel futuro que ya no es el que era. Y en gran medida nos está costando gestionar la guerra porque durante mucho tiempo no contábamos con ella. No estábamos preparados ni intelectualmente, ni materialmente, ni teníamos los ejércitos que necesitábamos para gestionar estas guerras, ni teníamos las categorías intelectuales necesarias para gestionar este momento, porque esperábamos un futuro muy distinto. Y aquí un poco respondemos a la pregunta, bueno, ¿y qué está pasando? Y fíjense ustedes que es básicamente lo que ha dicho el anterior conferenciante, un hombre mucho más autorizado que yo para hablar de lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos viviendo una revolución heraclitiana, un punto de inflexión histórica, que decía Heráclito, dice, bueno, lo único que sabemos es que todo cambia, ¿no? Lo único de lo que estamos seguros es que el mundo futuro va a ser distinto al mundo actual. Todavía no sabemos cómo va a ser, pero sabemos que los parámetros están cambiando. Y hay 2 grandes factores. Uno de naturaleza tecnológico, solo la tecnología está cambiando el mundo. No voy a dedicar esta conferencia a hablar sobre el cambio tecnológico, porque eso requeriría una conferencia en sí misma. Pero todos intuimos y todos lo vemos en nuestra vida cómo está cambiando la tecnología en nuestras vidas, pues está cambiando igualmente la geopolítica. Y el otro factor es el declive occidental. Si el orden internacional estaba dominado por Occidente y diseñado por Occidente, el declive occidental quiere decir que vamos hacia otro sistema internacional que ya no vamos a dominar. Y hay 3 características. Una es la rivalidad entre las grandes potencias, principalmente China y Estados Unidos, pero no solo China y Estados Unidos. Rusia juega un papel todavía importante. Está esta dinámica entre Occidente y el resto de West and the Rest, que hablan los anglosajones, que también ha citado Josep Borrell, y además una fractura interna dentro de Estados Unidos. Si Estados Unidos quería gestionar la geopolítica mundial desde sus propios valores y esa sociedad está fracturada por sus propios valores, lógicamente esa estrategia internacional ha entrado en crisis y eso ha llevado también, como ha explicado muy bien Josep Borrell, a una fractura entre Estados Unidos y Europa. Y aquí la importancia de por qué es tan importante hablar de un punto de inflexión histórica. Porque durante el periodo anterior las tendencias las conocíamos,
podíamos intuir hacia dónde va el mundo, cuáles son sus tendencias. Pero al llegar a un punto de inflexión, lo que sabemos es que las tendencias ya son distintas, pero todavía no sabemos hacia dónde nos llevan. Porque esta parte de la curva, a ver si soy capaz de... Bueno, la segunda parte de la curva, no sabemos cuáles son esas tendencias. O sea, estamos en un momento que sabemos que estamos en cambio de tendencias, pero todavía no sabemos muy bien a dónde nos llevan esas tendencias. Pero además de ese cambio, que es un cambio de 5 siglos, porque Occidente empezó a dominar el mundo hace 5 siglos. Desde hace 5 siglos el mundo se ha ido occidentalizando de forma progresiva y Canarias jugó un papel muy importante en ese proceso de occidentalización, porque los barcos que iniciaron el proceso de occidentalización del mundo hicieron escala en Canarias. Y eso hizo que los canarios, muchos canarios, se subieran a esos barcos y formaran parte de ese proyecto que inició la occidentalización del mundo. Además, estamos viviendo un proceso de cambio a menor escala en el tiempo, porque estamos viviendo el fin de este periodo hegemónico que se produjo después de la era bipolar, de la Guerra Fría, y estamos volviendo a un periodo multipolar. Ya no hay una gran potencia norteamericana que domina el sistema internacional, sino que hay muchas potencias, unas mayores y otras menores, que están actuando. Y si en el periodo bipolar las potencias menores se alineaban con las grandes potencias, y todas eran o pro-norteamericanas o pro-soviéticas o no alineadas, ahora en este mundo complejo multipolar, con una gran componente de las dos potencias, las potencias medias no se alinean necesariamente. Y esto produce un desorden mayor, una mayor dificultad en la gestión. Y vivimos un momento de globalización, porque la globalización no se ha detenido, pero aunque el mundo sigue siendo interdependiente, no vivimos en un mundo homogéneo, porque se pensaba que la globalización llevaba hacia una mayor homogeneización. Se pensaba que la globalización llevaba hacia una occidentalización. Y ese proceso se ha detenido. Y vivimos el contexto de la gran pregunta de la trampa de Tucídides, ese ascenso de China para intentar desplazar a Estados Unidos, ¿llevará o no llevará a la guerra? Vivimos que se está cuestionando el universalismo, porque Occidente lo que pensaba y piensa es que sus valores son universales, pero eso se está cuestionando, y también se está cuestionando el orden liberal. Vemos, por tanto, que hay muchos componentes muy complejos que están actuando en este proceso de cambio. Y por tanto podemos definir todo esto, estas tendencias de futuro, como el ascenso de Oriente y la caída de Occidente, como una revolución heraclitiana, con un cambio acelerado, un cambio disruptivo, un cambio del poder geopolítico, del centro de gravedad, un cambio tecnológico, un cambio demográfico, un cambio de creencias y valores, un cambio climático. Vemos que convergen con diferente importancia, pero muchos cambios a la vez. Y en ese orden multipolar de transición, porque todavía no estamos en ese orden futuro, vemos como de ser Estados Unidos la primera potencia mundial, pasamos al menos a la posibilidad de que lo llegue a ser China, de ser el centro de gravedad del mundo occidente a serlo Asia, y en todo ello en medio una revolución industrial de enorme cambio en términos de impacto. Y si el cambio acelerado es inevitable, porque la historia humana es un proceso de cambio acelerado, cada vez los cambios se producen en menos tiempo, lo importante, y eso es lo que está produciendo tantas guerras, es que es un cambio de naturaleza disruptiva. El cambio acelerado seguirá produciéndose y cada vez los cambios vendrán con menos proceso de tiempo. Esto, por ejemplo, tiene un aspecto positivo. Esto da el protagonismo a los jóvenes, porque los jóvenes son capaces de adaptarse a los cambios y las generaciones como la mía nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a los cambios. De modo que el futuro pertenece a los jóvenes. Y esto nos debe preocupar como europeos, porque cada vez tenemos menos jóvenes y otras sociedades con más jóvenes pueden tomar la antorcha del futuro. Bueno, ¿y cómo está cambiando el panorama bélico? Porque esto también es muy importante. Yo he dicho al principio,
la guerra nos ha cogido por sorpresa, pero no solo nos ha cogido por sorpresa que haya tantas guerras, que haya vuelto la guerra a Europa, sino también cómo es la guerra. No estábamos preparados para esta guerra que estamos viendo en televisión, nos estábamos preparando para otras guerras. Vemos, por ejemplo, en este gráfico, aquí se ve el número, ¿no?, de conflictos estatales en el mundo. Y vemos cómo con la Guerra Fría las guerras fueron aumentando. Al acabar la Guerra Fría empezaron a disminuir. Esto dio lugar a un optimismo razonable, y en ese contexto se escribió el famoso libro y artículo de Fukuyama del fin de la historia, que luego comentaremos. Luego se produjo el 11 de septiembre, que tuvo enorme impacto, aunque ese impacto tardó en llegar en el fenómeno bélico, porque Estados Unidos se implicó en una serie de guerras con la intención de promocionar la democracia en Oriente Medio, cuyo resultado ha sido exactamente el contrario al que se pretendía. Y luego vemos cómo, a partir de final de la primera década de este siglo, las guerras han empezado, a ver si soy capaz de... No aparece, pero ven ustedes cómo el número de conflictos armados ha crecido de forma muy significativa. Y si se fijan, además, los conflictos que han aumentado son precisamente estos en amarillo, que son los conflictos internos internacionalizados. Quiere decir que la intervención de otras potencias ha fomentado los conflictos y, por tanto, la rivalidad y las ambiciones de las potencias de mayor y menor importancia, las grandes potencias y las potencias medias, tienen mucho que ver con el aumento de los conflictos, como nos dice este gráfico. Y esto es muy importante. Si en la Guerra Fría contaban Estados Unidos y la Unión Soviética, dos grandes actores, ahora cuando pensamos que se están internacionalizando, no son solo las grandes potencias, ni siquiera comiendo a Rusia. Ahí juegan países como Arabia Saudí, como Turquía, como Irán, como Egipto. Quiere decir que hay otras potencias que están reclamando su lugar también en el sistema internacional, que viendo que el mundo está cambiando y que va a haber un orden distinto, quieren reclamar su posición. Y para reclamarlo, intervienen en conflictos de otros países. Y este aspecto es muy importante porque a partir de esta fecha, más o menos, de principios de la década anterior, va a empezar a jugar un papel muy importante la relación entre China y Rusia. Aunque esa relación estratégica es más antigua, cuando va a empezar a ser más, va a tener mayor impacto, va a coincidir también con el crecimiento del número de las guerras. Si vemos este mismo gráfico, pero por regiones del mundo, también podemos fijarnos que es el amarillo, o sea, África, la región donde han crecido más los conflictos. Y de nuevo, región a la que los europeos no hemos prestado atención. Y es una obligación nuestra, de los europeos, españoles y especialmente de los canarios, poner de relieve que no podemos ignorar a África. Que el futuro de nuestra seguridad depende en gran medida de África, y que es África el continente donde se están produciendo más guerras y donde no estamos prestando la necesaria atención. Si nos fijamos en este otro programa de Uppsala, también vemos cómo a partir de este final de la primera década de este siglo empiezan a crecer los conflictos por todo el mundo. Bueno, ¿y cómo ha cambiado la guerra? ¿Cómo ha cambiado en estos periodos que hemos descrito? Guerra Fría, el momento unipolar hegemónico norteamericano y el orden multipolar. Esto también es importante para entender lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurrió en la Guerra Fría? Básicamente, como consecuencia del arma nuclear, de la disuasión nuclear, las grandes potencias no se llegaron a enfrentar. Y los conflictos se convirtieron en conflictos que se llaman proxies o por delegación en otros lugares. De modo que la guerra fue fría para nosotros los europeos, pero fue caliente en otros lugares. Y esto es muy importante porque ahora, cuando vemos la reacción de lo que se llama el sur global, ellos sí experimentaron la guerra durante la Guerra Fría. Y eso les hace que ellos digan, mire, ahora ustedes tienen guerras, no nos arrastren a sus guerras, que ya experimentamos lo que nos pasó en la Guerra Fría. Y esto está haciendo, lo están aprovechando Rusia y China a su favor y en contra de los intereses de Occidente. En el momento unipolar, ¿qué ocurrió?
Pues que básicamente lo que vivimos fue formaciones de coaliciones lideradas por Estados Unidos y siempre guerras limitadas, y esto es muy importante, guerras limitadas en intensidad y en todos los sentidos, que estaban determinadas por una serie de causas que son bastante conocidas y que además la atención pasó a organizaciones terroristas, insurgentes y grupos no estatales. De modo que Estados Unidos y nuestras naciones occidentales dejamos de pensar en la guerra como algo que nos enfrentaba a otra potencia para pensar en guerras que iban dirigidas a este tipo de organizaciones. O sea, guerras para las que hay que prepararse y armarse de una forma muy distinta. Y ahora veremos un poco en qué sentido. Y por tanto, además, esas guerras quedaban constreñidas a lugares remotos y oscuros. O sea, la guerra es de los pueblos menos desarrollados. Bueno, con el tiempo esto se resolverá, pero no nos afecta de forma tan directa. ¿Cómo es la guerra ahora, en este orden multipolar? Pues la guerra está teniendo un alcance mucho mayor. Las grandes potencias compiten entre sí, y al competir entre sí, en vez de ser actores de paz, las grandes potencias fomentan la guerra, o por menos no trabajan a favor de la paz. De nuevo ha vuelto la sombra del arma nuclear, lo cual es muy preocupante, porque el arma nuclear tiene además un efecto paralizante, porque el que amenaza con que tiene armas nucleares, nadie se atreve a meterse con él. Y claro, muchos países, bueno, pues yo también quiero arma nuclear, porque de esa manera a mí nadie me atacará. Luego estamos viendo que vuelve la guerra total, o perfiles de guerra total en el multidominio. Quiere decir que la guerra no es solo convencional, tiene aspectos tecnológicos, ha salido al espacio exterior, tiene la dimensión cibernética, tiene muchas dimensiones, es una guerra compleja. El sur global no se alinea, como he dicho, con Occidente. Occidente esperaba que el sur global, como hasta ahora, aceptase el liderazgo occidental, y luego están interviniendo tecnologías muy avanzadas y disruptivas, a pesar de lo cual el perfil de la guerra de Ucrania recuerda mucho también a la Primera Guerra Mundial, con trincheras, una guerra de desgaste. Pero esto es un fenómeno complejo porque, como consecuencia de la importancia de los drones que permiten vigilar el campo de batalla, y como consecuencia de las tecnologías que vienen desde el espacio, todo lo que ocurre sobre la superficie de la Tierra se puede ver. Se sabe perfectamente dónde está cada tanque, cada cañón, cada unidad. Y como se puede ver, en el momento que se concentran las tropas, se vuelven muy vulnerables. Y para poder atacar, para poder éxito ofensivo, hay que concentrar las unidades y atacar en un punto. Y por tanto la ofensiva se ha vuelto muy difícil. Y además los drones, como consecuencia de la experiencia de esta guerra, se han vuelto muy baratos. Y al volverse muy baratos, se han vuelto muy numerosos. Quiere decir que todo el tiempo están volando drones sobre el campo de batalla, que lo están viendo todo, y además muchos de esos drones son drones que están armados con una carga, de modo que con la televisión con la que ven también se dirigen a su objetivo. Y esto ha transformado los campos de batalla. Bueno, pues ¿cuál era el pensamiento militar? ¿Cómo pensábamos que iba a ser la guerra? Esto está muy condicionado por la experiencia bélica. Esta guerra tuvo un impacto enorme. Muchos de ustedes la recordarán. La guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Pues bien, esta guerra en la que Estados Unidos y su gran coalición se enfrentaba al que se pensaba que era el cuarto ejército más poderoso del mundo, porque acababa de tener una guerra de 8 años contra Irán y estaba armado hasta los dientes y tenía experiencia bélica, esta guerra se resolvió prácticamente sin bajas, gracias a la ventaja tecnológica. Quiere decir que aunque Estados Unidos se medía con tanques y con cañones, igual que los suyos, los tanques y los cañones norteamericanos tenían un desarrollo tecnológico superior. Y gracias a esa ventaja tecnológica, la batalla terrestre se resolvió, como digo, prácticamente sin bajas por parte norteamericana. Y esto se llamó la revolución de asuntos militares. La tecnología es determinante. El que sea superior tecnológicamente es el que gana la guerra. Y a partir de entonces, aunque Estados Unidos desplegó en la Guerra del Golfo un ejército bastante numeroso, se llegó a la conclusión de que los ejércitos no tienen que ser voluminosos. Basta ventaja tecnológica y ejércitos menores, y esto se puso en práctica tanto en Afganistán como luego en Irak. Y se vio
que el resultado fue positivo, porque usando prácticamente la aviación y operaciones especiales norteamericanas que acompañaban a las tropas afganas que iban prácticamente a caballo, fueron capaces de derrotar en muy poco tiempo, en un par de semanas, a las tropas talibanes en Afganistán. Partiendo de esta zona donde estaba la Alianza del Norte, pues toda esta zona amarilla, que era la dominaron en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que hacían los norteamericanos? Tenían sus aviones con sus bombas en el cielo y tenían a las fuerzas de operaciones especiales acompañando a las tropas del norte. Cuando los afganos se formaban para defenderse de este ataque, llamaban por radio: ataquen ustedes ese punto. Los americanos atacaban con aviación y aunque los talibanes fueran muchos más y estuviesen preparados militarmente, los destruían. Y eso hizo que los talibanes no pudieran ofrecer resistencia militar. La guerra se ganó en muy poco tiempo. Después, perdón, no sé lo que acabo de dar yo por error. Después, estoy siendo torpe, pero no tanto como Josep Borrell. Después ocurrió en 2003 esta otra guerra. Los americanos hablaban de la estrategia de shock and awe, que era una teoría de que la guerra tenía que ser muy rápida, con muy pocas tropas, basadas en el empleo masivo de las fuerzas desde el principio, donde la confusión fuera fundamental para la victoria. Y como pueden ver por las fechas, Estados Unidos en un par de semanas, usando una fuerza convencional, esta vez contra otra fuerza convencional, la de Irak, que era respetable, pues consiguió ese objetivo. Ya no hizo esa batalla que había hecho en Kuwait, con grandes unidades, un frente muy amplio, sino prácticamente fue romper el frente y avanzar rápidamente en profundidad. Esto consolidó el pensamiento militar. En el futuro no se necesitan ejércitos numerosos, la tecnología es determinante y la convención. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Esto es en términos militares. Luego, esta guerra, como todos saben, no ha sido así. Y por tanto, de nuevo hemos visto ejércitos numerosos, de nuevo hemos visto la necesidad de tener una industria militar importante. Pero ¿qué ocurre si uno piensa que las guerras van a durar poco y los ejércitos van a ser pequeños? Pues, por ejemplo, ya no necesita tanta munición. Bueno, pues Europa no tiene munición para una guerra como la que está ocurriendo en Afganistán, porque si la guerra va a durar mucho tiempo, esa munición se gastará pronto. Rusia, sin embargo, no pensaba así. Rusia seguía teniendo depósitos de munición y tenía cadenas de producción y habían guardado tanques de la Guerra Fría que están usando ahora, que están modernizando y están usando. Incluso tenían muchos más tanques guardados de los que pensábamos en Occidente. Quiere decir que Rusia no pensaba que la guerra hubiera cambiado tanto como pensábamos en Occidente. Bueno, ¿y qué ha ocurrido en términos ya no tanto militares como del pensamiento político internacional occidental, ¿no? Y esto lo responde muy bien también este artículo. Robert O'Brien fue asesor de seguridad de Trump en su primer mandato. Luego, no es una persona cualquiera la que está diciendo. Dice, durante décadas la opinión generalizada en Estados Unidos, está hablando él, que es lo que cuenta, era que con el tiempo China y luego Rusia se liberalizarían primero en lo económico y luego en lo político. Y con ese proceso de cambio en China y en Rusia, pues se llevaría a cabo esa idea de que la paz se consolidaría de forma natural en el mundo. Bueno, pues dice, no podíamos estar más equivocados, un error gravísimo. ¿Y cómo cometimos este error? Dice, en lugar de escuchar a los líderes comunistas y leer sus documentos, o sea, en vez de a ver qué dicen los chinos, creíamos lo que queríamos creer. De alguna manera, hemos creído que nuestra visión del mundo era la que se iba a imponer en el mundo. Y no ha sido así, porque hay más actores y el resto del mundo no siguió esa idea que teníamos nosotros. Y luego tuvo mucha influencia este artículo de Fukuyama, que luego escribiría un libro, que lo escribió en el año 89, incluso antes de que desapareciera la Unión Soviética, y que decía lo siguiente. Dice, la democracia liberal va a terminar triunfando como consecuencia de un proceso de dialéctica hegeliana, y al ocurrir esto, dejará de haber contradicciones, al dejar de haber contradicciones, dejará de haber conflictos, y las naciones avanzadas entrarán en un periodo posthistórico y solo habrá guerras en aquellas naciones que sigan siendo históricas. O sea, el progreso de la humanidad nos va a llevar por medio del avance de la democracia liberal hacia un sistema en el que la guerra se va a convertir en un fenómeno marginal. Pues bien, esta idea, que era una idea atractiva, pues lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario.
las contradicciones en el ser humano, en cada uno de nosotros y en nuestras sociedades, son inevitables. Donde hay contradicciones, hay conflictos, y la sabiduría humana debe ponerse al servicio de gestionar los conflictos. Esto lo sabemos todos de la vida privada, porque la vida privada, sea en la familia, sea en el matrimonio, sea en la universidad, consiste en gestionar conflictos. Hay personas que tienen la habilidad de resolverlos, otros de gestionarlos, otros de convivir con ellos, y podemos ser razonablemente felices en esta vida, pero lo que no somos capaces es de vivir sin conflictos en nuestra vida. Pues en el ámbito internacional ocurre lo mismo, ¿eh? La sabiduría internacional debe ir dirigido a gestionar los conflictos, intentar resolverlos, y los que no seamos capaces de resolver, convivir con ellos, porque no vamos a ser capaces de vivir en un planeta sin conflictos, ¿eh? Pero sí seríamos capaces de vivir en un mundo más pacífico si usásemos el intelecto y la voluntad en la dirección correcta. Al menos esa es mi opinión. Y como veíamos avanzar a la democracia, pues esto nos daba una idea de, bueno, pues a lo mejor vamos en ese sentido. Y se ponía mucho énfasis en la paz perpetua de Kant, que escribió en el año 1795 y que en alemán tituló Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf, que quiere decir para una paz perpetua, una propuesta filosófica. Pero ojo, él la escribió en el año 95, justo un año antes de que Napoleón tuviese sus grandes éxitos en Italia y luego esas guerras de la Revolución Francesa se hicieran guerras totales. Quiere decir, porque luego Kant cambió su opinión sobre la guerra, pero esto quedó como una especie de optimismo de que realmente vamos a ser capaces de construir una paz perpetua. Y estaba también la idea de la paz democrática, por la cual las organizaciones internacionales, la interdependencia económica y la democracia jugarían para ir expandiendo la paz por el mundo, cosa que, como hemos visto, no ha ocurrido. Pero pongamos en este momento, este gráfico ya lo he usado, ¿verdad? Pero vamos a borrar todo lo que ocurrió después del año 2012. En este momento todavía, según iban evolucionando las cosas, había cabida para el optimismo. Pero en ese momento, Graham Allison publicó su primer artículo en el Financial Times, en el que empieza a hablar de la trampa de Tucídides. ¿Y qué es lo que dice Graham Allison? Dice, lo que está ocurriendo en el mar meridional de China, en el que China está mostrando una renovada ambición internacional, no es grave por sí mismo, es grave por lo que indica lo que va a ocurrir en el futuro. El hecho de que China muestre ambición internacional y haya acabado con esa estrategia o esas relaciones internacionales de perfil bajo, en el que China se puso todo el énfasis en su desarrollo económico, en las políticas diseñadas por Deng Xiaoping, eso nos da a entender que del futuro probablemente la nueva ambición de China vaya a generar un entorno internacional más favorable a la guerra. Y esto empezó a materializarse de forma clara a partir del año 2017. 2017 es el año en el que cambia en Occidente la percepción de la guerra. Porque hasta el año 2017 dominaban las visiones optimistas. Si ustedes van a una hemeroteca y empiezan a leer lo que se publicaba en los periódicos españoles, en la revista Foreign Affairs, sobre la guerra y sobre el orden internacional, hasta el 2017 dominaba la idea de que vamos hacia una mayor paz. Y a partir del año 2017 domina la idea de que vamos hacia un periodo más complejo, más belicoso, más difícil. ¿Qué ocurre ese 2000 años? Ese año es cuando Graham Allison ya publica su libro. Hasta entonces había publicado 2 artículos, uno en 2012 y otro en 2015, pero ya publica este libro en el que habla de la trampa de Tucídides. El libro se convierte en un bestseller y ya en el mundo se empieza a hablar ya de la trampa de Tucídides. El potencial ascenso de China para sustituir a Estados Unidos llevará a una mayor probabilidad de guerra. Es también el año en el que Trump publica su primera Estrategia Nacional de Seguridad, en diciembre de ese año. Y entonces es por primera vez donde en un documento oficial de Estados Unidos, fíjense ustedes, por primera vez desde el final de la Guerra Fría, se dice que la prioridad de seguridad de Estados Unidos es la rivalidad entre las grandes potencias. Hasta ese momento no lo era. Quiere decir, hasta ese momento Estados Unidos no se había preparado para una situación donde su prioridad fuese. Y si Estados Unidos no se había preparado, imagínense ustedes, nosotros los europeos. Vivíamos un poco en Disneylandia, esperando que todo fuera estupendo.
Y ocurre también otra cosa muy importante, que es el 19 Congreso del Partido Comunista Chino. En ese 19 Congreso, China dice claramente, bueno, ya da a entender que toda idea de que China se va a democratizar, eso son ilusiones de ustedes, pero China no va por ese camino. Pero es que va a construir un cronograma en el que lo construye diciendo, en el año 49 o 50 queremos ser la primera potencia mundial. Y dice cómo lo va a conseguir. Y ya Xi Jinping va a mostrar un perfil de política exterior mucho más duro, ¿eh? De modo que lo que antes se interpretaba como una trampa de la paz, la globalización es una trampa de la paz, la globalización lleva a un mundo inevitablemente más pacífico, se va a entender como la trampa de Tucídides, que es un orden internacional confrontacional. Este es el documento norteamericano que he citado, en el que citan siempre juntos a China y a Estados Unidos como desafiando la posición de Estados Unidos y poniendo en peligro la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos. Y por primera vez ya no es el terrorismo internacional de ámbito global, sino la rivalidad entre grandes potencias. Pero fíjense ustedes que muy pronto, ya en el año 2019, este otro documento del Instituto Internacional de Londres va a hacer una afirmación que es: vivimos en un orden mundial que dice, el orden mundial basado en reglas es ahora claramente nostalgia estratégica occidental. Sin embargo, hasta este mismo año, en los documentos de la OTAN y de la Unión Europea, se sigue hablando de la defensa de un orden internacional basado en reglas que en realidad ya no existe. Esto es otro problema, porque si basamos nuestra estrategia en un sistema internacional que no existe, estaremos peor preparados para abordar los conflictos. Nos encontramos, por tanto, en que este enfrentamiento entre China y Estados Unidos, de alguna manera, es el que está dificultando políticas de paz. Porque, primero, las potencias mundiales tendrían la obligación, y durante mucho tiempo lo han hecho, durante 3 décadas, de colaborar para un mundo más pacífico, pero no colaboran y compiten. Y lo que dejan de hacer a favor de la paz y las tensiones que se crean por la competición favorece esas guerras. Pero no se puede dejar de ver eso en el contexto de ese acuerdo entre Rusia y China. Y esto es lo que hace a Rusia muy importante en términos de seguridad mundial. Porque ya en el año 1996, China y Rusia van a firmar una asociación estratégica para oponerse al sistema internacional entonces vigente. Y esto es importante porque China y Rusia son rivales geopolíticos naturales. Porque Rusia es el país que durante los 100 años de humillación china le quitó más territorios a China. Primero, en la zona del este, como consecuencia de los tratados de Aigún y de Pekín, le quitó las 2 provincias del noreste chino. Y después, en la época de la Unión Soviética, cuando Mao consiguió recuperar el control sobre el Tíbet y sobre Xinjiang, no consiguió recuperar el control sobre Mongolia porque la Unión Soviética fue el garante de la independencia de Mongolia para evitar que hubiera una frontera tan extensa entre China y Rusia. Creando Mongolia como país independiente, la Unión Soviética acortaba la frontera, por tanto el número de tropas que tenía que desplegar, y facilitaba su seguridad y le permitía dirigir su esfuerzo hacia el oeste. Bueno, pues a pesar de esas grandes rivalidades, en esta fecha ambos se ponen de acuerdo porque se van a producir 2 fenómenos. Uno, el año 96 es el fin del idilio entre Rusia y Occidente. Es cuando vuelve la doctrina Primakov a Rusia. Y por tanto, cuando Rusia ya empieza a pensar que no se trata solo de entenderse con Occidente, sino que tiene que volver a revisar sus estrategias de seguridad tradicionales y a oponerse a la ampliación de la OTAN. Y es el año en el que se produce también la última crisis del estrecho de Taiwán, en el que Estados Unidos vuelve a llevar allí una serie de portaaviones y China tiene que aceptar el hecho de que el poder militar de Estados Unidos le impone sus condiciones en la zona del estrecho de Taiwán. Y ambos a pesar de su intensa rivalidad, van a considerar que se necesitan mutuamente si quieren plantar cara a Estados Unidos. La tesis es, no podemos plantar cara a Estados Unidos mientras nosotros estemos enfrentados en esa frontera. Tenemos que respaldarnos mutuamente
porque sin ese respaldo ambas potencias tendrán que aceptar el liderazgo norteamericano. Esto no es una estrategia a largo plazo. Ni rusos ni chinos están pensando que esto lo van a resolver en 10 años ni en 20. Pero dicen, bueno, si somos capaces de resolver los problemas fronterizos, y esto les va a llevar un tiempo, hasta el año 2004, y luego los últimos flecos, 2006, no tendremos que aceptar que aquí el que manda es Estados Unidos. Lo resuelven y eso le permite a China sacar su ejército, que era eminentemente terrestre, y su mayor parte desplegados frente a Rusia, y convertirlo en una fuerza aeronaval y moderna, de un ejército terrestre arcaico a un ejército moderno aeronaval. Y a Rusia le permite dedicar su esfuerzo también pensando en la frontera europea y no en esa frontera. ¿Y por qué se ponen de acuerdo ambos? Porque ambos quieren acabar con un orden hegemónico. No son norteamericanos en ese momento los rusos chinos. Los chinos son más antirrusos y los rusos más antichinos que antinorteamericanos. Lo que quieren cambiar es el sistema internacional. Dicho de otra manera, quieren sentarse a la mesa con Estados Unidos en la gobernanza mundial. Y en aquel momento lo que dice Kissinger es: nosotros los norteamericanos lo podemos aprovechar, porque como entre ellos rivalizan mucho, si nosotros nos entendemos mejor con chinos y con los rusos que lo que se entiendan entre sí, nosotros seguiremos siendo los líderes del sistema internacional. No se escuchó en su momento a Kissinger, y lo que decía Kissinger es: como lleguen a entenderse de verdad los rusos y los chinos, estaremos en el peor escenario mundial, que es donde estamos. Y esa relación se ha desarrollado, por tanto, en una relación triangular, de modo que solo han sido capaces rusos y chinos de acercarse en el grado en que se han ido alejando de Estados Unidos, por esa rivalidad que existía. Y como están ahora mismo muy enfrentados los dos, pues el entendimiento es muy estrecho. El único problema grave que tiene esa relación es que han superado una intensa rivalidad, pero sufren de una creciente asimetría. Cuando se pusieron de acuerdo eran dos potencias equivalentes en poder, en economía. Ahora la diferencia, como todo el mundo sabe, es enorme. Y además China tiene la clave en la guerra a Ucrania. Si China no apoyase a Rusia, Rusia no podría sostener esta guerra ni sostener en el futuro su posición de gran potencia. Y esto se ha complicado más porque ahora Irán también se ha unido a este eje, incluso también Corea del Norte, como nos ha descrito. Y con esto ya voy a acabar, porque esto es el primer párrafo de este artículo que se publicó en Foreign Affairs, que trata de otra cosa, pero que resume muy bien el mundo en el que nos encontramos desde el punto de vista de los conflictos militares. Dices, en muchos sentidos, la competencia entre Estados Unidos y China no es otra cosa que la competencia entre dos potencias. Dice, pero es mucho más. Es un enfrentamiento entre dos jerarquías, entre dos formas de entender el mundo y entre dos jerarquías que quieren construir un orden internacional distinto. Mientras Estados Unidos y China se enfrentan entre sí, también compiten por la lealtad de países de todo el mundo. Y estamos viendo que los países de todo el mundo se están resistiendo a que se les alinee en esta guerra, a diferencia de lo que ocurrió en la Primera Mundial. De modo que dice, el amplio escenario de competición aumenta el número de posibles puntos de fricción. Y esto es muy importante. Quiere decir que esta situación hace que el número de puntos de fricción sea mayor, no menor. Y aumenta también las probabilidades de que los países que desean permanecer al margen sean arrastrados hacia estos conflictos. Bueno, pues con todo esto, pues concluyo que esa situación internacional hace que la guerra esté creciendo en el mundo, es una situación preocupante para todos nosotros y, por tanto, los esfuerzos que se tienen que hacer para construir un mundo más pacífico tienen que ser todavía mayores. Muchas gracias. Creo que tenemos ahora un coloquio. Efectivamente. Bien, excelente conferencia. Vamos a, como se nos ha hecho un poco tarde, yo tenía algunas preguntas para usted. Atendiendo a la hora, yo creo que es mejor abrir el coloquio al distinguido público asistente. Y una o dos preguntas, porque no da tiempo para más. ¿Alguien de
de los asistentes quiere hacer? No veo, perdone. Lo que sí les pido, por favor, es que sean breves. Sí, porque breve es que como tenemos pepino. poco tiempo. Sí. Bueno, salud a todas las personas presentes en la sala. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué medida el colonialismo capitalista en África ha sido causante de tantas guerras? Bueno, en su momento, en la Guerra Fría, pues paradójicamente el enfrentamiento entre las dos potencias, aunque produjeron una serie de conflictos, también produjeron un cierto equilibrio de poder. De modo que en África, cuando desapareció el orden de la Guerra Fría, ya previamente había desaparecido el orden colonial, se produjo un cierto despuntar de los conflictos, con un conflicto muy concreto que fue el de Ruanda, que fue espeluznante, y al que Occidente no dio ninguna respuesta. Por no dar respuesta, no había ni periodistas. Sabíamos la cantidad de gente que estaba muriendo porque los ríos traían cadáveres, ¿verdad? Y desde fuera de las fronteras exteriores de Ruanda se sabía el horror que estaba ocurriendo. En cierta medida yo creo que la respuesta de nosotros, los europeos en particular, a esta guerra, pues de alguna manera estamos pagando sus consecuencias, porque la dimensión de aquella guerra de Ruanda hubiese permitido que cualquier país europeo, de forma independiente, hubiera intervenido para paliar en cierto medido esta guerra. No era una guerra que requiriese la intervención de los Estados Unidos, sino que los europeos permanecimos al margen, ¿no? Después de aquel periodo, como hemos visto en la gráfica general, el número de conflictos en África fue disminuyendo y ahora está aumentando, porque muchos de los problemas internos de África no se han terminado de resolver. Y en vez de ayudar las potencias, y ahí está Rusia, pero también estamos nosotros, y está Turquía, que ha llegado a África, y está la India, que se interesa por África, y está Arabia Saudí, y Emiratos. Quiere decir que son muchas las potencias, y en vez de sumar nuestros esfuerzos para conseguir una África más pacífica, pues estamos haciendo lo contrario. Estamos compitiendo entre nosotros y no ayudando a África a resolver sus conflictos, porque África tiene el potencial de desarrollarse. Tiene sus problemas, pero tiene el potencial de desarrollarse. Lo que no está permitiendo a África, por lo menos a ciertos países, porque algunos sí se están desarrollando, son los conflictos, y muy en concreto en el África subsahariana, que está más cerca de Canarias y más cerca de nuestra península. Y en este momento, cuando intentamos pensar una estrategia desde España o desde Europa, el problema es que no se nos ocurre exactamente qué habría que hacer. ¿Qué habría que hacer ahora para resolver estos conflictos? Y sabemos que si queremos tomar iniciativas de orden militar, por ejemplo, allí nos vamos a encontrar a los rusos. Y los rusos no nos lo van a poner fácil. Es más, nos van a poner la zancadilla, ¿no? Y vemos que nosotros, los europeos y los norteamericanos, perdemos presencia e influencia, y todos los demás ganan presencia e influencia. Bueno, pues ¿qué estamos haciendo mal? Y nos estamos jugando mucho. Porque hay una cosa que a mí me parece que es muy importante saber, y es que el interés de España y el interés de África coinciden. Los españoles queremos una África próspera, queremos una África estable, porque una África próspera y estable nos da seguridad, y una África próspera y estable sería para nosotros un espacio económico extraordinario, tanto para importar como para exportar, es decir, para un mutuo beneficio de las relaciones económicas entre ambas partes. No quiero decir ya Canarias, lo que se beneficiaría de una África próspera, ¿verdad? No sé si hay sitio en Canarias para más turismo, pero hasta llegaría turismo africano, ¿verdad? O sea, quiere decir que África es un continente al que tenemos que dedicar atención, y desgraciadamente no tenemos una respuesta intelectual adecuada cómo tenemos que abordar el tema de África, pero desde luego desde la perspectiva de la paz, no desde la perspectiva de la guerra. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque hubo un plan África que yo creo que estaba muy bien diseñado, pero que los acontecimientos han dejado atrás. Ahora hay un nuevo documento para África también, pero ya invita a menos optimismo que el plan África anterior, ¿no? El plan 3 África, que estuvo hecho. No sé si he contestado adecuadamente a la pregunta. Otra pregunta, ¿nos da tiempo? Sí. No, el micrófono, por favor. Perdón. El sometimiento este que ya ha llegado a unos extremos demasiado de Europa con Estados Unidos,
¿Sería quizás una solución de que se acercara Europa a China? ¿Cómo quedaría la relación de Europa con China, que es la potencia ahora en auge, ¿no? Bueno, en realidad Europa tiene problemas de relación con todo el mundo, porque la relación con China también es compleja. Quiere decir que la relación con Estados Unidos, vemos, como ha descrito Josep Borrell, es compleja, pero la relación con China también tiene su complejidad. Y yo sí creo que Europa tiene dos alternativas. Una, integrarse más políticamente o volverse irrelevante. Porque los países europeos por separado ya no tenemos masa crítica geopolítica para controlar nuestro propio destino. Si estamos hablando de actores como China, como Estados Unidos, como la India dentro de muy poco tiempo, que son de dimensiones muy superiores a las nuestras, para poder tratar de igual a igual, tenemos que hablar desde una unidad superior. ¿Por qué Estados Unidos nos ha tratado desde una posición un poco de abuso en esta última reunión que ha descrito Josep Borrell? Porque por separado no tenemos poder, solo tendríamos unidos. Una Europa unida hablaría a Estados Unidos de tú a tú. Una Europa unida podría tratar con China desde una óptica mucho más fuerte y por tanto con menos peligros de que China nos imponga su voluntad. En el futuro la India empezará a contar también, y la India tiene otras dimensiones. El futuro de Europa depende también de sus desarrollos tecnológicos. Para tener desarrollos tecnológicos adecuados necesitamos más dimensión, ¿no? Y más ambición. Y dimensión y ambición solo podrían ser concebidos en una Europa más integrada. Por tanto, yo creo que la respuesta ahora a todas las relaciones con África, con Estados Unidos, con China, pasa priorizando la integración política, porque gastar en defensa solo sirve para poco. Yo creo que es necesario gastar más, como ha dicho el señor Borrell, tampoco sé cuánto exactamente, pero es mucho más importante para la seguridad de Europa y para nuestra capacidad de proyectar paz en el mundo nuestra integración política. Como mañana vamos a tener toda la mañana para seguir hablando, dos conferencias, la mesa redonda, etcétera, pues seguro que habrá más preguntas que mañana podemos abordar tranquilamente. Y hoy pues cerramos hasta aquí, ha sido una mañana intensa y muchas gracias por su excelente conferencia. Ha sido un baño de realidad realmente extraordinario y le agradecemos que haya interrumpido sus vacaciones para estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias.